el colectivo Amberes. Eh, Mencionémoslo bien, hagamos una breve referencia. ¿Cómo surgió la idea de Amberes? Bueno, Amberes es, bueno, solo teníamos la idea de hacer un colectivo con César. En realidad la idea primigenia fue entre César y mi persona. Una vez recuerdo que él casi siempre tiene la amabilidad César Yumán. César Yumán, de irme a dejar a mi casa. Y una vez, no sé por qué, íbamos temprano y nos quedamos hablando en el carro, en su carro, frente a mi casa, y siempre hablamos de cualquier cosa, de libros, y fue como, deberíamos de armar algo. O sea, creo que no ha habido como un colectivo literario tan definido, y creo que ni siquiera lo fue la X, desde que nació la X. Digamos, la X lanzaron su manifiesto, pero no era un colectivo en realidad, era solo De Estuardo Prado. de Estuardo Prado. Y cabal se cumplen este año 20 años desde que nació el manifiesto de la X y la X. Entonces, la verdad no lo pensamos de esa manera, pero sí fue como, deberíamos de hacer algo, yo creo que es nuestro momento, le dije. Y él dijo, sí, está bien, aquí nos reunimos, y pues estaba Laura Arévalo, Diego Ugarte, yo propuse a Willy, Marcos Gutiérrez. a Marcos, y pues de ahí fue como, bueno, también está Lucía Aguilar, Marilinda Guerrero, que pues ella está muy comprometida con la literatura. Creo que uno no conoce cuál es su vida personal, ella es un personaje totalmente literario. Entonces fue como fuimos así reuniendo personajes, a Lucinda Swan, y fue como empezamos a hacer reuniones, fue casi como que como la iniciativa Avengers. Fue como les empezamos a hablar, fue como, mucha, miren, fíjese, no, me parece que no sé qué. Y digamos, los requisitos, una era la calidad, el otro era el compromiso y la pasión con la literatura. O sea, gente que respirara literatura mínimo el 80% de su vida. Entonces, digamos, está Will, está Diego, está César, está Laura, que aunque quizás sus trabajos o sus carreras no tengan mucho que ver con la literatura, pero están totalmente comprometidos con ella. Es como, aunque se tengan que desvelar, siempre están ahí con un libro, están trabajando. Willy es alguien que creo que es con el que tengo mayor conexión, siempre está trabajando sus textos. A veces nos juntamos y me dice, mira, revisé este texto, y yo le digo, mira, lee el mío, y que no sé qué. Nos hacemos comentarios, y son comentarios muy genuinos, amigables, y si nos tenemos que criticar, lo hacemos, y no vamos con el típico recelo de, me critica porque me tiene envidia. No, me critica porque quiere lo mejor de mí. Entonces, digamos, con Willy hacemos muchos ejercicios, más que con los demás. Entonces, digamos, aparte de... Y hay un pasaje en el manifiesto. Hay un manifiesto. Hay un manifiesto donde dice, no creemos en las generaciones ni en escuelas, solo en trayectorias personales y afinidades selectivas. Que es una paráfrasis de un extracto de Enrique Vila Matas. Entonces nosotros le agregamos la parte que dice, sin embargo, no escatimamos en conservar amigos. Entonces, digamos, lo que quiere plantear esta axioma casi es de que no importa nuestras diferencias, si escribimos poesía, narrativa, prosa poética, la técnica que utilicemos, los temas que abordemos, no creemos que haya algo totalmente homogéneo. Sin embargo, sí creemos que hay ciertas cosas que nos definen y que nos unen, y una de ellas es la amistad. No somos completamente extraños, y yo creo que es muy necesario, nos hace crecer la amistad y hace crecer nuestra literatura, que seamos amigos. ¿Qué fecha queda como la fundación de Amberes? Ay, no sé, algún viernes en la zona 1 o acá por zona 10. Pero digamos, la presentación fue el 2 de noviembre. ¿Cómo fecha? El 2 de noviembre, digamos, nos presentamos justamente acá en Sojos. Tratamos de estar casi todos. Habían 2 que estaban en el extranjero, presentamos sus libros. Precisamente la fecha que estábamos celebrando los 2 años de Letras en Directo. Ajá, precisamente ese día. Vaya coincidencia buenísima. Y lo hacíamos como un homenaje a Roberto Bolaño. Algo que nos unía también era eso,
no solo la literatura de él, sino la actitud que tenía ante, digamos, poetas, y eso es totalmente paradójico, como Octavio Paz, que paradójicamente era uno de los poetas de cabecera de Roberto Bolaño. Aunque él lo odiaba, lo detestaba, él sabía reconocer de que él era uno de los grandes poetas no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Hay un documental donde uno va al espacio donde Roberto Bolaño escribía, y entre sus poetas predilectos estaba Octavio Paz. A pesar de que él lo hacía pedazos, lo vilipendiaba en toda su literatura, él sabía reconocer eso. Pues digamos, ese es uno de los puntos fundamentales también de Amberes. Hay una parte que dice, creemos en la crítica literaria que salva al texto y no al escritor. Entonces es eso, por muy mal que nos caiga un escritor como Vargas Llosa, salvamos, quizá no toda su literatura, pero algunos pasajes, algunos libros, y es lo mismo con todos, y es algo también que nos define, que somos académicos. Digamos, César Diomán da clases, yo doy clases, eh, y digamos hay otros que han estudiado letras, pero digamos han pasado por la universidad y saben, digamos, o tienen una idea o quieren tener una idea de lo que es la literatura. Digamos, no es catarsis, no es terapia de grupo, sino que sabemos que existen ciertos parámetros que definen qué es y qué no es literatura, y tratamos de hacer eso. Y por eso hay uno también de los pasajes donde dice, no tratamos de crear espacios alternativos, sino disputar los ya existentes, que no han sido adecuadamente representados y que se consumen sin dejar cenizas. Entonces, digamos, eso ya va a nuestro aspecto académico, sobre todo al ideológico. Digamos, para nosotros, digamos que hemos leído a personas como Althusser, a Zizek en mi caso, sabemos que la alternatividad no es una alternativa para disputar un espacio ideológico o un espacio cultural que, digamos, solo promueve al mismo sistema seguir creando espacios alternativos. Lo que queremos disputar son los espacios ya existentes, los no contraculturales, sino los totalmente definidos, porque para nosotros no han sido bien representados. Digamos, tenemos este infame personaje que ahora ocupa el curul ahí en el Centro Cultural de España, que para nosotros como personaje literario nos ha defraudado. Creímos que él iba a ser el gran escritor de nuestra generación, y ahora está escribiendo cosas que no... Claro, tiene 2 libros que para mí son geniales y siempre los voy a defender, pero todo lo demás que ha hecho no. Digamos, esa es nuestra gran tarea, no solo por corrección política decir que alguien está bien, que no, queremos crear cultura no solo desde lo que hacemos, sino desde lo que los otros están haciendo. Amberes, la palabra Amberes, ¿de dónde la extraen? ¿Cuál es el significado que ustedes le dan dentro del grupo? Bueno, nosotros la sacamos de esa novela de Roberto Bolaño, que es una novela como entre prosa poética. Entonces, digamos, es eso, es la unión, el concubinato entre poesía y narrativa, y por eso, digamos, el lado A es poesía y el lado B es narrativa. Quisimos tomar todo eso, y también, como el mismo Bolaño lo decía, que su mejor novela no es ni 2666, ni Los Detectives Salvajes, ni Estrella Distante, sino que es Amberes. Entonces quisimos tomar todo el concepto de Amberes, y también nos dimos cuenta que acá en Guatemala existe un lugar que se llama Amberes, en Santa Rosa. Entonces, para que no nos acusaran de malichistas, sí, también es como, hay un lugar en Santa Rosa, no lo hicimos totalmente por Amberes, este lugar que está en Europa, y también por el diamante. Digamos, la metáfora del diamante, que es algo que uno lo encuentra en bruto y lo tiene que pulir. Entonces, digamos, el sentido también de Amberes es que todos leímos nuestros textos antes de que los publicaran, nos criticamos y tratamos de que quedaran lo mejor posible, porque sabíamos que esa es nuestra carta de representación. Entonces, digamos, no solo va el sentimiento, lo que nosotros queremos decir, sino también lo queremos decir bien. Entonces, digamos, está eso de pulir los textos, la metáfora del diamante, porque Amberes es la capital del diamante. Extraordinario. Un punto final para concluir esta charla, Mateus Carr. Me refiero a Harold Bloom. Harold Bloom ha hecho, antes de que falleciera, que lamentablemente este año nos dejó, afirmó que el siglo XX ha sido el siglo
en el que la poesía en la historia ha tenido menos audiencia. A ver cuál es tu lectura de eso y abordar de una vez que él también ha dicho que la evaluación de la calidad literaria de cada autor se debería de hacer desde el aspecto estético. Los puntos entonces. Bueno, ahí quisiera, bueno, yo respeto todo lo que hizo Harold Bloom, soy un nacido de él, y creo que, digamos, existen varias literaturas, y digamos, por lo menos a mí, y creo que a Amberes lo que nos interesa es la literatura literaria, porque ahora hay varias literaturas. Pero digamos, él exponía esto de que hay tres escuelas: la escuela canónica, la escuela de la nostalgia y la escuela del resentimiento. Digamos, la escuela del resentimiento es toda esta lectura posmoderna que se está haciendo de la literatura, que no va más allá de la terapia de grupo. ¿Qué es eso? Que me lean mis amigos, que me lean la gente que está de acuerdo con cómo yo me expreso, cómo yo me posiciono en el mundo, pero no va allá a una universalidad. Digamos, uno no puede hacer solo para un círculo. Un mapamundi de Zacapa. O sea, eso va contrario, es como un mapamundi de Guatemala. O sea, digamos, la literatura aspira a ser universal en todo el mundo y a que tenga varias lecturas conforme avanza el tiempo, digamos, y ese es un aspecto de la literatura, digamos. Nosotros no leemos el Quijote como se leyó en el tiempo en que se hizo, lo leemos de acuerdo a nuestra época, lo justificamos de acuerdo a nuestra época. Entonces, digamos, la gran novela, y digamos la que creó la literatura en sí como género o como cultura fue el Quijote, digamos, y el Quijote nos da una forma de interpretar el mundo. Entonces, digamos, el Quijote se va a seguir leyendo a través del mundo, pero no se va a seguir leyendo de la misma manera. Entonces, digamos, Harold Bloom tiene mucha razón en eso. De ahí está la escuela de la nostalgia, que es un poco eso de un poema debe tener rima, un poema debe tener métrica. Claro, puede tenerla. La apuesta por lo clásico. Pero no es una regla. Eso no define la poesía. La poesía es, y aquí, digamos, ahí sí voy un poquito en contra de Harold Bloom y pongo, digamos, a un autor como Arthur Dante. Él tiene en este libro el abuso de la belleza. Digamos, la belleza se tomó como el epítome o como el mayor realce para interpretar una obra de arte. Pero digamos, el siglo XX lo que nos demostró es que la belleza solo es uno de los tantos ítems para calificar a una obra de arte. Digamos, está lo sublime, está el horror, todos estos sentimientos que crea una obra de arte, y que en realidad la obra de arte no se crea en el momento en que alguien la escribe o en el momento en que alguien la lee, la observa o algo. Claro, esos son como los ingredientes. Sí, pero la obra varios de arte, aspectos en una obra que hay que la obra de calificar. arte se crea en la interpretación, en la contemplación, y eso es muy heideggeriano, digamos, en el vínculo entre obra de arte y lector, digamos, algo que no, o contemplador, digamos, algo que no tiene esos dos ingredientes, autor, obra y contemplador, no se puede considerar obra de arte, digamos, porque digamos no se cae en la típica mona de escribo para mí, solo para mí, para justificarme a mí, sino tiene que haber esa fórmula, autor, obra y contemplador. Entonces, al juntar esos tres ingredientes se da la interpretación. La obra de arte está ahí en la interpretación, no está precisamente en las palabras. Lo que sí me parece a mí que es parte esencial de una obra de arte, es lo estético. Debe haber estética también. Sí, pero digamos, la estética no solo es la belleza, es muchas cosas, es técnica, es horror, es este sentimiento que te crea, lo sublime, la tradición tiene que estar muy ahí, ya sea para negarla, para continuarla, para contraponer argumentos, pero tiene que estar presente la tradición. Si uno quiere romper y crear algo de la nada, nunca se crea algo de la nada, siempre hay algo ahí. Y el otro aspecto, el tercero. Bueno, ya había dicho la escuela canónica, la escuela del resentimiento y la escuela de la nostalgia. Ya está, sí, perfecto. El otro punto que te mencionaba, que en el siglo XX, poca audiencia en la historia para la poesía. ¿Cuál es tu parecer y por qué puedes haber sucedido esto? No, pues por mí está bien, o sea, la poesía siempre ha sido para las grandes minorías, es como
Pero hubo un descenso en la valorización. No hubo un descenso, hubo... Y Porque ahí la culpa la tiene la academia. En el romanticismo sí hubo una gran valorización de la poesía. Es que la literatura se crea casi que en el siglo XVIII, XIX. Antes de eso no había como gran diferencia entre religión, filosofía o literatura, o sea, eran casi que lo mismo. Entonces miras creo que es Heráclito, que tiene ese poema sobre los elementos. Pero en realidad lo que él está haciendo es filosofía, pero la única forma de transmitirlo era a través de la poesía, pero no era tomado como género exclusivo de la ficción. Entonces, digamos, ya cuando se crea la literatura, vienen los académicos y dicen, no, la literatura es esto y que no sé qué. Entonces ya la gente empieza a leer la filosofía como filosofía, empieza a leer la religión como religión, empieza a leer la poesía como poesía. Entonces, digamos, antes leías la religión, leías, digamos, los salmos o alguna otra cosa, lo leías por el mero hecho de saber su contenido, no lo leías como religión, como poesía o como teosofía o algo por el estilo, sino que lo leías por el mero hecho de saber. En cambio ahora decís, voy a ir a leer poesía y vas a la sección de poesía a comprar un libro de poesía. Entonces, digamos, lo que ha pasado es que solo se ha redefinido qué es lo que uno está leyendo. Antes sí se leía más poesía, pero también se leía más filosofía, también se leía más religión. Lo que hay que decir es que ahora se lee menos poesía, como también se lee menos religión, como también se lee menos filosofía. Y bueno, obviamente lo que se lee más es la novela. Pero habrá en estos tiempos un resurgimiento de la poesía, ¿crees vos? Y que va a seguir teniendo mayor aceptación conforme pase en estos años venideros. No creo que la poesía busque aceptación, pero de que sí hay más autores escribiendo poesía, sí hay más autores. Lo que habría que decir es que si de verdad se está haciendo poesía, pues, y eso solo no lo puedo decir yo, no lo puedes decir vos, eso se dirá en 100, 200 años, cuando pasen el tamiz del fuego, las termitas, la humedad y el jurado. Si es que existen críticos literarios en un futuro, que es de algo de lo que se adolece. Digamos, y uno tiene la idea de que son los lectores quienes hacen la cultura, pero no, son los críticos literarios quienes hacen la cultura. Y ahora que se carece de crítica, pues ahí pues uno no sabe qué se está haciendo. Superior. 2 poemas más de Alturas de Wall Street. Sí. De pronto nos complaces. Te podría pedir el estante de la página 73. El estante. Este es un poema muy clásico y se llama De la zarza bajo la lluvia, de mis primeros poemarios que obviamente nunca voy a publicar, pero quise salvar este. Y esta es un homenaje igual a mis primeros poetas que yo conocí, como Paz, Borges y Machado. Entonces, ya están en el estante, aperchados, los Paz, los Borges y los Machado. Duermen y entre ellos se desconocen. Y aquí estamos nosotros, aperchados en este estante de tierra, innecesarios, barrocos y desconocidos, tan apolillados como Paz y tan solos como Borges. 2 o 3 adjetivos de mendicidad literaria, la edad y la injuria, nos unen a Machado. Arriba, en el cielo, las nubes, negras como buitres, nos acechan, esperando llevarnos a su propia biblioteca. Hay unos brevísimos que son aforismos, ¿no? El 80 y el 81. De la página, sí. Sí, son prácticamente aforismos. Habrá otro del otro lado del espejo, con nuestro rostro, que sí podrá salvarse. Y el otro, a Sócrates la cicuta le dio la muerte, a la cicuta Sócrates le dio la inmortalidad. Ajá, extraordinario. Ahí vos te agradezco, Mateus Carr, por estar en Letras en Directo. Ha sido fenomenal, enriquecedor, muy agradable estar aquí conversando en Letras en Directo. Gracias maestrísimo. A vos, gracias a la fábrica, a Ludo. Sí, a la fábrica, a toda la gente que nos ha acompañado hoy en este encuentro con la literatura y con Mateus Carr.
Nos encontramos el próximo sábado.